Le traigo un video, así como lo dice el tema de este video, experiencia con Dios, donde hice una pequeña encuesta en Facebook y este fue el tema de los seguidores que me pidieron. Y voy a hablar brevemente de una experiencia que estuve con Dios. Y vamos a leer en la Biblia, en Hechos, capítulo 9, versículo 3 en adelante. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la tierra y se te dirá qué debes hacer. ¿Por qué tomé como consideración para hablar de experiencias con Dios? Porque para mí es impactante esta experiencia que tuvo Pablo, y es muy importante porque una experiencia con Dios puede marcar tu vida. ¿Y qué son las experiencias? Son aquellas cosas que nos pasan, aquellos hechos que marcan nuestra vida, que nos dejan una enseñanza, que aprendemos algo y que nos marcan también, y se define un antes y un después en nuestra vida. Yo tuve una experiencia a la edad de 12 años, 13 años, si no mal recuerdo, el cual quiero compartir con ustedes, el cual ha marcado mi existencia y la ha llevado en recuerdo por siempre. Y es en una ocasión donde yo estudiaba, yo estaba como en cuarto grado, quinto, sí, más o menos, tenía una compañera, y esta chica tenía unos padres donde ellos tenían altares en su casa, donde tenían altares de brujería, y la jovencita era inclinada a lo que era el evangelio, ir a la iglesia. Pues ¿qué pasa? Esta niña le pasaba lo que le llaman ellos de que montarse, y me acerqué a ella en la escuela, hicimos una amistad. Le cuento esto para decirle dónde viene una experiencia que tuve más adelante. Y esta jovencita me llevó a su casa. Ella me enseñaba lo que hacía en su casa. Ella me estaba enseñando cómo ella hacía, cómo prendía fuego, cómo ella se montaba, se transformaba. Me enseñó muchas cosas de las que ella practicaba en su casa, aún siendo una niña, que recuerdo que ya tenía 9 años, estaba en curso menos que yo. Y Dios permitió, porque todo en la vida es con propósito, que esta niña y yo hiciéramos una amistad. Pues bajo esa amistad, bueno, se creó esta ocasión. Ella me enseñaba estas cosas. Me enseñó un hombre que la acechaba, que se tocaba mirando hacia su casa. Pues esta niña tenía todo ese mundo, y para mí era algo sorprendente porque siendo una niña que como que sabía demasiado, yo veía para su edad y tenía experiencias en el mundo espiritual con lo que eran los ritos muy fuerte, y también tenía este hombre que la acosaba. Pues bueno, después de eso pasa un tiempo, pasan como unos cuantos años. Yo le estoy diciendo porque hay cosas que no recuerdo con precisión de fechas, pero me recuerdo que fui a la casa de mi papá después de yo frecuentar a esta niña, y mi papá era cristiano, me estaba leyendo la Biblia. Estábamos sentados con la luz que salía del baño hacia la habitación, porque ya era como pasado de las 12 de la noche. Mi padre siempre acostumbraba a leerme los proverbios. Me recuerdo yo que me estaba leyendo los proverbios. Y me quedo yo con la mirada lejos, me fui con los ojos, me quedé fijamente y comencé a llorar. Pues mi padre, que estaba ahí, no se daba cuenta de lo que me estaba sucediendo, y él seguía leyendo la Biblia, creía que Dios estaba tratando conmigo, que eran las palabras que me estaban llegando, y él no sabía lo que estaba sucediendo en mí. Pues en ese momento yo comencé a entrar en una visión. Cuando yo comencé a llorar era porque estaba en una visión. Él veía mis ojos
despierto, abierto, pero yo no estaba viendo a mi papá, ya yo no estaba viendo lo que estaba a mi alrededor. Yo estaba en una visión. ¿Y qué yo veía en esta visión? Esto fue una experiencia que marcó mi vida realmente, y era que yo veía a esta niña, yo veía cómo ese hombre la ultrajaba, cómo ese hombre abusaba de ella. Yo me fui en una visión muy fuerte donde los demonios estaban todos alrededor en la habitación, y yo comencé a vocear a esa hora de la noche. Mi padre no sabía, me decía, ¿qué es lo que está pasando, Elisa? Yo comencé a vocear, a gritar. Yo gritaba, papi, ayúdala, y mi papá sorprendido y me decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Mi padre entendió que yo no estaba en la realidad, que yo estaba viendo otras cosas, yo estaba en otro mundo, porque en los movimientos y lo que yo hacía, yo corría en la habitación donde estábamos y yo le decía, papi, sálvala, mira que la están ultrajando, mira que la va a matar. Y en la visión yo llegué hasta donde él la mató, vi a la chica en el ataúd, y él iba, y yo decía, fue él, yo voceaba, yo sé que fue él. Bueno, en el momento que pasa todo esto en la visión, donde ya yo digo en el velorio que fue el hombre, lo estoy acusando, y yo digo a mi papá que está en la realidad. Quiero que me sigan porque fue una visión, pero mi padre estaba en la realidad. Y le digo a papi, yo sé, yo lo vi, mira, él está ahí en el velorio, él se está riendo, él la mató. Pasando todo esto, viene la habitación. Nuevamente se convierte en algo oscuro, negro, espantoso, y comienzo a ver muchos demonios que vinieron por mi vida. Por yo haber visto esta acción, por yo haber visto a este hombre que ultrajaba a la chica, que la mataba, y yo sabía que era él y él estaba en el velorio. Entonces ese lugar que era el velorio se convirtió en un lugar oscuro. En la misma habitación que yo estaba en realidad, se volvió esa misma habitación en la visión un lugar espantoso, oscuro, lleno de demonios. Y estos demonios venían debajo de la cama y él decía, papi, ahora vienen por mí. Cuando yo comencé a decirle a mi papá, ahora vienen por mí, mi papá, como un hombre de Dios, estaba llorando, intercediendo, se levantó su esposa, ellos me pusieron en cadena de oración, estaban orando, y yo como una loca histérica, y le decía, papi, ayúdame, que ahora ellos vienen por mí. Eso era lo único que yo le decía, papi, ayúdame. Mi padre, simplemente en ese momento de desesperación, mi padre estaba gritando, mi padre no sabía qué hacer, aparte de orar, interceder, pero mi padre lloraba porque nunca había visto una acción así en mí. Y yo le gritaba y le decía, papi, me van a llevar, papi, mire, ellos vienen por mí. Y mi padre, entendiendo que él me hacía preguntas para saber lo que yo veía, Dios le dio la sabiduría. Y le dijo, mija, yo no puedo hacer nada por ti, porque yo voceaba a mi papá, yo voceaba, papi esto, papi lo otro. Y mi papá tuvo una sabiduría de parte de Dios y me dijo, Elisa, yo no puedo hacer nada por ti. Ruégale a Jesús, grita a Jesús, llámalo a él, me decía mi padre. Y cuando en el momento más fuerte donde todos los demonios, yo me veía que me arrastraban debajo de la cama. Y en la realidad yo estaba en cadena de oración, pero en mi mente, en lo que yo estaba viendo en la visión, ya me estaban llevando por debajo de la cama los demonios. Y en ese momento de desesperación, ahí fue que yo grité y yo dije, Jesús, sálvame. Y ahí mismo todo en la visión se transformó. Entró una luz radiante en la habitación donde todo se transformó. Yo dejé de gritar y vino Jesús, vino esa visión, lo vi, donde un hombre radiante, que era una luz inmensa que yo no podía ver, no le veía la cara, simplemente le veía sus pies. Y viendo sus pies, él vino hacia mí. Y yo ahí comencé a decirle, papi, Jesús está aquí. Y mi padre lloraba y su esposa quebrantado porque se sintió la presencia del Señor que entró a esa habitación realmente. Y yo le decía, Él está aquí, papi, Él está aquí. Y yo me subí en lo que es la realidad, en los pies de mi padre. Y abracé a mi padre, pero yo estaba en la visión abrazada de Jesús. Yo veía a Jesús y yo le decía, papi, yo estoy entre sus brazos. Y él me decía, estoy orgullosa de ti. Esa fue la voz que escuché en esa visión donde el Señor me dijo, estoy orgulloso porque clamé a Él. Y le digo, mis amados, que esa experiencia que comparto hoy con ustedes marcó mi vida, porque realmente
Después no lo puedo decir que toda mi adolescencia fui cristiana, pero sí siempre llevé ese recuerdo. Sí siempre, ahora que estoy en los caminos del Señor, tengo años en el Evangelio, siempre me recuerdo esa experiencia con Dios, ese Jesús que vino a salvarme, ese Jesús que socorrió mi vida en medio de esa revelación que estuve, en medio de esa visión, porque yo estaba despierta. O sea que a mí Jesús es real. Jesús, yo lo vi, no lo puedo decir, vi su cara, pero sí se me presentó a salvarme. Y por eso es que le predico, por eso es que hablo de la realidad de Jesús. Yo digo, yo lo viví. Yo tuve experiencia con Dios. Esas experiencias marcan nuestras vidas. Tal vez tú no has tenido una experiencia así con Dios, pero la puedes tener en intimidad. Hay muchas experiencias diferentes que hemos tenido cuando buscamos de Dios, cuando estamos con Él en tu habitación. O sea, busca tener ese encuentro divino que marque tu vida con Dios, porque pueden venir tribulaciones, pueden venir tempestades, pero siempre esas experiencias, eso que tú vives con el Señor te va a mantener, va a decir, wow, pero es que Él se me presentó, es que Él vino hacia mí, Él me salvó, Él habló conmigo. Así que busquemos tener experiencias con Dios, busquémoslos en esa intimidad. Amén. Dios le bendiga. Si te ha gustado, compártelo. Y esa es una de mis tantas experiencias que he tenido con Dios que quise compartir con todos ustedes. Así que déjenme en los comentarios si alguna vez has tenido una experiencia similar o cuál ha sido tu experiencia con Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Elisa Muñoz para servirle. Bye.